Y bien amigos, continuamos con Latinoamérica en vivo. Nuestro tema prioritario, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Perú. Ya tenemos vía Skype al politólogo y escritor Eugenio de Medina. Él es también profesor de la Universidad Continental y del Instituto de Gobierno y Gestión Pública. Es economista, politólogo y columnista del diario El Correo. En Twitter lo consiguen como @eudmed. Buenas tardes, profesor. Muchísimo gusto en tenerlo en el programa. El gusto es mío y un saludo para toda la cadena vivo en este momento con Caracas. Bien, en principio, pues faltan solo 2 días para las elecciones. Quisiera saber si está todo listo operativamente hablando. Bueno, sí, está listo prácticamente todo. Siempre hay unas cosas finales que se tienen que ir ajustando de parte del organismo encargado de la logística, que en este caso es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lo único que está generando siempre alguna suspicacia es el tema del voto electrónico que se va a implementar en algunos distritos de la ciudad de Lima y que ya en la primera vuelta tuvieron algún tipo de problemas. Naturalmente usted comprende que en países latinoamericanos que no tenemos la fortaleza institucional de los países del primer mundo, siempre el tema del voto electrónico genera algún tipo de suspicacia. Pero confiamos en que no haya ningún tipo de problema a la hora de los votos, a la hora del conteo, porque hemos tenido obviamente en América Latina experiencias en algunos países que ha habido siempre controversia con respecto a los conteos finales. No esperamos que eso ocurra acá, pero de todas maneras sería lo único a mencionar, porque todo lo demás yo creo que están todas las condiciones para que la elección sea indiscutible y limpia. Señor Eugenio, y esta duda en cuanto al sistema electrónico que se va a utilizar y lo que podría generar en un eventual resultado cerrado, ha generado, si se quiere, pues bastante discusión en la opinión pública actualmente. ¿Se está pensando en eso o es simplemente algo que está sobre la mesa sin que tenga mayor relevancia? Es más lo segundo, es lo que está sobre la mesa, que en este minuto no tiene mayor relevancia, pero que obviamente si el resultado final en el concepto fuera muy cerrado, sí tendría relevancia. Entonces, yo hubiera preferido, en realidad, más aún dado los antecedentes que están rodeando esta elección, yo hubiera preferido como ciudadano peruano que este sistema no se hubiera implementado en esta elección. Pero ya se hizo la primera vuelta, se ha insistido en la segunda vuelta y, bueno, nos queda más que confiar. Yo desearía que por el bien de la democracia peruana el resultado sea lo suficientemente amplio para que no haya ningún tipo de controversia, independientemente del color de la elección. Pues y justamente quisiera consultarle al respecto. ¿La declinación de Verónica Mendoza hacia Pedro Pablo Kuczynski realmente va a tener un efecto en los términos en los que fue hecha? Ella dijo que Kuczynski no era lo mejor para el país, pero que debía evitarse a toda costa que ganara Fujimori. ¿Esto no podría más bien ser un revés y resultar en que hubiese abstención en la población peruana en quienes pues no están de acuerdo ni con Fujimori ni con Kuczynski? Bueno, en realidad el accionar de la señora Mendoza ha sido bastante particular, ¿no? Incluso cuestionado desde los propios izquierdistas más conservadores, porque ellos piensan que la izquierda, y yo concuerdo con ellos, debería abstenerse en su voto y también construir un proyecto político propio de cara a 2021. El apoyo a Kuczynski, que es considerado por la propia izquierda la representación más ultraderechista del espectro peruano, un hombre vinculado a la banca internacional, muchas veces criticado como ministro de Economía por sus vinculaciones con transnacionales, sobre el cual pesan acusaciones incluso vinculadas a contratos de gas y de petróleo que no fueron lo mejor para el Perú, obviamente levantados por la propia izquierda, ahora ellos aparecen como sus socios. Entonces eso genera una sensación de que la izquierda está cambiando un poco su plataforma de ser una plataforma anti-neoliberal, por decirlo de alguna manera, para convertirse en una plataforma anti-fujimorista, lo cual en realidad le resta bastante consistencia ideológica a ese grupo. Entonces, no estoy muy seguro si ese apoyo va a generar mayores puntos a Pedro Pablo Kuczynski o por el contrario, va a generar algún tipo de resentimiento de los votantes de Verónica Mendoza. Es que justamente me pregunto si generaría desconfianza entre los seguidores de Mendoza y los de Kuczynski, si en principio no se estaban apoyando entre ambos y entonces ahora, pues en la víspera de las elecciones aparecen dando unos mensajes que ni siquiera son directos de apoyo, pues ¿qué puede pensar la gente?
Yo voy a decir más, la señora Mendoza ni siquiera ha querido reunirse con el señor Kuczynski. Ella dice, nosotros no estamos apoyando al señor Kuczynski, sino estamos contra la señora Keiko. Es decir, no es un apoyo a la gobernabilidad, sino es un voto contra la gobernabilidad de la señora Fujimori. Es decir, si ganara el señor Pedro Pablo Kuczynski, no es la figura de que él llega con un de parte de la izquierda, como por ejemplo si llegó la señora Bachelet en Chile o el señor Macri con otros grupos no izquierdistas en Argentina. En el minuto que el señor Pedro Pablo Kuczynski gane la elección, en el eventual caso que eso suceda, la señora Mendoza le va a hacer la misma oposición que le haría a la señora Fujimori. Por tanto, es reciente las condiciones de gobernabilidad, pero está explotando indudablemente un fuerte sentimiento antifujimorista que es muy arraigado en el Perú, tanto como el sentimiento pro-fujimorista. Así es, quisiera justamente preguntarle, ¿qué es más fuerte, el antifujimorismo para vencer a Keiko Fujimori o justamente las diferencias entre Mendoza y Kuczynski? ¿Qué cree usted que va a tener más fuerza en los resultados que veremos en los próximos días? Yo no le podría responder esa pregunta, pero creo yo, directamente, que el Perú desde los años 90 se ha dividido básicamente en fujimorismo y antifujimorismo. De alguna manera las primeras vueltas han terminado siendo la elección del candidato a oponerse al candidato fujimorista, y eso ha hecho que definitivamente el país termine estando polarizado, no solo de esa elección, sino de la elección en la cual se enfrentó Keiko Fujimori a Ollanta Humala. Sin embargo, en esta elección, en que pasaron a segunda vuelta dos opciones de centro-derecha, se esperaba más bien un diálogo mucho más saturado y menos polarizado. Lamentablemente, el señor Kuczynski se dio a la tentación, que imagino que sus estrategas le recomendaron, de explotar el antifujimorismo para oponerse a Keiko Fujimori. Tanto es así, mi querida colega, que en el cierre de campaña del año 2011, el señor Kuczynski apoyó abiertamente a Keiko Fujimori en su contienda contra Ollanta Humala. Salió en el cierre del mitin e incluso bien del gobierno del papá de Keiko. Sin embargo, ahora parece que él cambió de opinión. En todo caso, vamos a definirlo pronto, pero vamos a ver cuál de las dos fuerzas hoy en día tiene más peso. Me da la impresión que en esta ocasión el fujimorismo va a tener más adeptos porque ya han pasado más tiempo desde el gobierno del papá de Keiko Fujimori. A estas alturas, ya faltando 2 días para las elecciones, ¿qué cree usted que son los puntos más relevantes a favor y en contra de cada candidato? Brevemente, si pudiéramos mencionar, el punto a favor de Keiko Fujimori es este y el de Kuczynski es este, y lo mismo para lo negativo, ¿qué diría usted? Bueno, si tengo que ser puntual, le diría que el punto mejor que tiene Keiko Fujimori es su juventud, su vitalidad, que tiene un partido propio y que hoy en día ya tiene ganado un poder del Estado en una elección de primera vuelta con 73 congresistas de 130, es un chino movimiento. Lo positivo del señor Kuczynski es su experiencia en el manejo económico y el hecho de que él tiene una red de relaciones internacionales muy valiosa que le puede servir al Perú. Lo negativo de la señora Fujimori, sin duda alguna, es su falta de experiencia y es el hecho de que hay algunas personas vinculadas al entorno del partido cuestionadas severamente por diferentes casos que van desde corrupción a narcotráfico, pero son casos puntuales. Lo peor del caso del señor Kuczynski, me parece, es que está aglutinando fuerzas demasiado dispares. También hay gente en su entorno que tiene acusaciones de corrupción y me parece que no garantiza la misma gobernabilidad en el caso de Grande, dado que tiene la tercera fuerza del Congreso. De hecho, él tiene 18 parlamentarios, la señora Mendoza tiene 20, entonces la primera fuerza de oposición es la izquierda. Si él gobierna, tendría que gobernar con el fujimorismo y ya con el fujimorismo se ha enfrentado demasiado esta campaña. Bien, Keiko Fujimori ha mencionado en sus últimos discursos el tema económico, sin embargo pareciera que no es la prioridad para la sociedad peruana. Quisiera saber si eso es así, si coincide, y a qué se debe. ¿Está el tema político siendo el principal tema de conversación, el principal aspecto a tomar en cuenta de parte de los ciudadanos para elegir el próximo domingo? Bueno, en realidad
Efectivamente no es el primer problema en el Perú en este momento, siendo sin embargo un problema importante, porque la economía peruana más que bien sigue creciendo y todavía está manteniendo tasas expectantes en América Latina. Hoy en día estamos en una tasa probablemente de 4% proyectada para este año, lo cual nos ubica en una posición bastante interesante todavía sin que sea la óptima. Entonces, no es un problema fundamental económico. Tampoco el problema político es el más importante. Me atrevo a decirle que hoy en día, mi querida colega, el problema más importante es la seguridad ciudadana. Y es ahí donde Keiko Fujimori ha tenido una ventaja comparativa porque el recuerdo del gobierno de su padre está vinculado a la derrota del terrorismo de Sendero Luminoso. Y en ese sentido, ella cuenta con una especie de respaldo en el imaginario popular de que ella pueda repetir esa gesta de su papá. Por el lado del señor Kuczynski, lamentablemente, en el último debate, él tuvo un desliz al mencionar que la propuesta de Keiko Fujimori de instaurar cárceles por la cordillera de los Andes para los presos de peligrosidad le pareció al señor Pedro Pablo Kuczynski una crueldad humana y un acto poco compasivo, lo cual al tenor de lo que la gente en la calle plantea en cualquier clase social es una desconexión con los problemas reales de la gente, que repito es la seguridad. Hoy en día en Lima, lamentablemente, uno entra a un restaurante de cualquier distrito de la capital y en cualquier momento pueden entrar 4 personas con armas en mano a dispararle a alguien o a matarlo o a robarle. Y entonces eso genera una sensación de absoluto vacío de poder y lo que aquí se está dando prácticamente una suerte de terrorismo civil que ya ha alcanzado niveles insoportables para la población. Pues estaremos muy atentos de lo que suceda en Perú el próximo domingo. Muchísimas gracias, profesor, por habernos atendido.